Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decimos siempre en cada uno de los episodios de Hablando de Humor, comenzando este mes de abril. Estamos con un nuevo episodio de Hablando de Humor. Les recuerdo, para todas las personas que están en Argentina, pueden tener el tomo 1 y el tomo 2 de Hablando de Humor. Lo pueden conseguir a través de Mercado Libre. Todavía están en oferta, así que aprovechen ahora a conseguirlo a través de Mercado Libre. Si no, los que no están en Argentina, me encuentran a mí en las redes sociales como @marcoscucaluján y allí me piden el libro y de alguna manera se los hago llegar a donde estén ustedes. Vamos a saludar al invitado del programa del día de hoy y es justamente Mauri Curber, que está ahí con, con el ventilador, con todo prendido, ¿no? Con Sí, calor. no, esta vez apagado, justamente para darte el privilegio, por las dudas que la conversación no se escuche un atrás. Así sale Muy todo bien. bien. Bueno, gracias por haberte copado charlar un ratito con nosotros en esto que hacemos, que es Hablando de Humor, que lo que hacemos es pensar nuestro trabajo. No, gracias a vos y a tu audiencia. Bueno, vos Que, sabés que siempre que empezamos, Mauri, cada uno de los invitados o las invitadas nos dicen en primera persona o en tercera persona, como vos quieras. En este caso vos vas a tener que decir quién es Mauri Curvar. ok, no sabía. Eh, Mauri Curber es artenturero, es artista, más conocido como el Mauri. El Mauri. Tiene actualmente 62 años y aproximadamente un poquito más de 40 años de trayectoria en lo que es la expresión teatral y en su especialidad el humor, en sus distintas variantes, de payaso, cómico, comediante, etcétera, etcétera. Eso es lo que tengo en mi bagaje y por lo que soy también conocido. Eso es lo que te ve en tu bagaje. Yo no me puedo ir y decirte la verdad, nosotros nos conocemos presencialmente. Sí, ya sé, ya sé. Ya sé. Estuvimos, lo hablé con Ricky Ra en su momento, que estuvimos allá en Ajá. el Fuerte, visitándote una mañana. En ese momento éramos Circo Amarillo nosotros. Sí, Todavía sigue existiendo Circo Amarillo. sí, sí. Y te fuimos a visitar allá y ahí fue cuando te conocimos. En esa época, cuando estaba en el Fuerte, estabas con los malabaristas. Éramos los malabaristas del Apocalipsis, Sí. una de las primeras bandas callejeras que hubo de humor y malabares. Que fue parte de una época dorada mía, donde yo era muy conocido y todo eso, no como ahora que tengo que dar explicaciones. ¿Y por qué? A ver, ya que tocamos ese tema, ¿por qué decís que eres muy conocido? A ver, contame. Éramos muy conocidos porque tuvimos la suerte de ser los primeros. Yo me había encontrado acá con Ricky Ray y con Pablo, que tenían un dúo que muy a tono con lo que yo traía de Francia. Había estado viviendo 3 años y había aprendido todo lo que tiene que ver con circo, especialmente malabares. Así que cuando me tocó venir a Buenos Aires, empecé a hacer mi número callejero y estábamos Chacobachi, yo y la organización Rayada. Eso era todo lo que había a nivel circo. La organización Rayada era un grupo del Parque Chacabuco, que eran Pablo, Ricky y el Mono, iban al trapecio, y ellos tenían una onda humorística. Y a mí me gustaba, así que compartimos una temporada en San Clemente del Tuyú y nos fundamos. Al toque nos fuimos a Francia y ahí terminamos de amoldar el Ahí trabajo y cuando se van, ¿ya son los malabaristas del Apocalipsis o después? nosotros fuimos sabiendo que queríamos venir de allá y ser un trío. Por lo tanto íbamos a ir a trabajar a Francia los tres juntos. Y el espectáculo y tratando de redondear un espectáculo, y que fue lo que hicimos. Hicimos un espectáculo muy cómico, con los límites de la sociedad francesa, que eran mucho más amplios de lo que había acá, que eran un poquito más acotado, Ujú. tanto el humor como lo que se podía hacer. Por ejemplo, fuego con efectos de humo, eh, poner voluntarios en el medio de un passing de antorchas, la clase de chistes, yo traía mucho humor negro y mucho humor. Entre todos redondeábamos una cosa de humor popular, pero también inteligente, con muchas variantes. Ujú. Y Y bueno, eso, nos fue muy eso, eso bien. de qué año estamos hablando.
1994. 4, sí, tiene que ser por ahí. Sí, ya hace Porque 30 la años. primera convención no se hace en el 94, o estoy equivocado. No, se hace creo que a fines del 94, principios del 95. Claro. Nosotros entramos al Forte Garrisone en el 95, fundamos el Forte Garrisone, alquilamos en el mayo del 95, nos quedamos ahí hasta el 98, 99 creo. Y ahí Eh, podemos decir que empieza un poco lo que... justo ayer tenía una revista del Instituto Nacional del Teatro y hablaban sobre el nuevo circo, ¿no? Que nace por allá en el 90. Y podríamos decir que ahí nace esto del arte callejero en Argentina, un poco. Más vale que había antes. Había un sí, montón de cosas antes. Yo me acuerdo de ser chiquito y ir a la Plaza de Río Cuarto y había una persona que no sé quién era, no lo conocía, yo era muy chiquito, y estaba haciendo sus cosas con fuego, no malabares, sino acostarse arriba de vidrio, ese tipo de cosas. pirofagia. Claro, Sí, esa es una disciplina vieja, con su propio milenio de antigüedad incluso. Me refiero a que lo que también lo que traíamos era nuevo, impactante, era entretenido y nos fue muy bien durante el tiempo que fuimos y después aparte fuimos muy felices también. No solamente nos fue bien económicamente, nos cagábamos mucho de risa. Y después cada uno decidió separarse, hacer cada uno su camino. Este, y bueno, fue importante también haber dejado una impronta en la cultura cirquera. Ricky Ra continuó trabajando, pero yo me fui a México durante 10 años y ahí se me armó un claro. bache terrible, porque estuve trabajando ahí en Cancún y se me armó un bache. Cada vez que vine, tanto en el 2010 como en bueno, lo poco que actué en el 2019, no era conocido. Mientras que yo no estaba habituado, yo estaba habituado a ser conocido. Por lo tanto, podía hacer una saga de chistes sobre otros chistes que la gente ya conocía. Y para, Eh, en pausa ahí, vos te fuiste 10 años afuera y sí. volviste y te encontraste con una movida que había explotado muy fuerte. Sí, 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 con gente que. Sí, sí, que. Luego de varios años me pareció que, que los límites siguen estando cerca. La gente no amplió los límites todavía, como lo habíamos hecho nosotros. Veo gente con mucha técnica, veo gente muy buena y también gente muy cómica, pero por el lado del circo no vi todavía. Tal vez debería haber más, pero no lo encontré. Encontré solistas muy buenos, malabaristas muy buenos, pero algo con ese impacto no lo encontré todavía. Pero eso no habla mal de las actuales generaciones, sino que habla de la época en la que surgimos, porque nosotros surgimos al calor de la explosión cultural que hubo tras las protestas por los 500 años del descubrimiento de América. En todo el mundo, a partir cuando fueron los 500 años, hubo una preparación previa de todos los grupos alternativos para marcar una cuestión anticolonial y con matices claramente contra el imperialismo español y por lo tanto contra ese sistema de dominación. Entonces, hubo una explosión cultural muy fuerte. Y eso ocurrió en el año 92 con grupos como Mano Negra, en Teatro Royal Deluxe, el Circo Arcaos. Y creo que todo eso fue, y nosotros me incluyo, parte de la explosión por la celebración de los 500 años. Que a medida que eso en el tiempo se fue disipando, ese trabajo por ampliar los límites también se fue acotando. Hay una movida más conservadora ahora, más de no pasar de los límites. Ujú. Nosotros Y, éramos osados, me acuerdo de eso, teníamos esa característica. Este, Usábamos mucho, puteábamos mucho, pero en su lugar justo, donde encajaba bien. No nos decíamos pelotudo en cualquier momento, pero nos lo decíamos en un espectáculo a la gorra, ni siquiera al aire libre, sí, 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 sí. donde tenés que hacerlo bien y eso tiene que sonar muy bien, si no perdés guita. Si no, Che, Mauri, ¿y por qué siempre de la mano del humor? Y terminaste siendo comediante, ¿no?
Es donde siempre me sentí más cómodo. En realidad, soy el típico estudiante secundario que gusta de ser el centro de hacer reír. A veces te sale bien, a veces te sale mal. Pero buena parte de las cagadas que yo hice durante la escuela secundaria era para hacer reír. Y cuando me tocó los primeros talleres de teatro, yo soy discípulo de un señor que falleció en el 2009, se llama Juan Carlos Ubiedo. Es Ubiedo el que me enseñó todas las cosas de teatro, y dentro de las cosas de teatro, todo lo que tenía que ver con humor me cerraba muy bien, me sentía muy cómodo, era mi reino. Incluso cuando yo entré en otros territorios expresivos, en otros territorios, cuando empecé a escribir, cuando empecé a dibujar, cuando empecé a bailar, seguí tratando de mezclar esa técnica con el humor. O sea que en un momento me descubrí, listo, lo tuyo es ser humorista. Algunas veces haces reír más, otras veces haces reír menos, pero lo tuyo es el humor. No significa que no hayas hecho cosas dramáticas, pero todo es comedia, comedia negra. Puede llegar a ser lo más difícil. Y a mí me parece, y aparte de eso, descubrí que en el humor hay algo loable en el hecho de hacer reír. Algo noble, como el trabajo del panadero, el trabajo del carpintero con la madera. Hacer reír es una técnica y un arte que tiene su dificultad, su laburo, y es muy bueno. ¿Te definís como comediante, como humorista, como payaso, como clown, como bufón? Es que todo me cierra, todo me cierra. Todo me cierra, creo que también todo le cierra al público cuando me ve. Yo este año no usé nariz roja, pero era el payaso de los Gomperes. A pesar de que estaba Julián, que sí tenía nariz roja, pero yo era el más payaso. Terminaba siendo un Tony y un Augusto con él, donde él era más Tony y yo más Augusto, y a veces al revés, y bueno. Pero a la hora de definir, humorista. Comediante, humorista. Me gusta. Comediante, humorista. Que manejo todas las técnicas del humor teatral, incluida la del clown. El payaso es una categoría teatral. Aparte de un personaje del circo, es una categoría teatral. Un actor tiene que saber la técnica del payaso, así como conoce la técnica dramática con el método de Stanislavski, tranquilamente debe tener en claro el juego del payaso, del Tony del Augusto y otras variantes que son importantes. Lo que en teatro es planteo, nudo y desenlace, en términos humorísticos y de payasos también, es historia, pie, remate. Como en stand-up o el 1, 2, 3, pum. Se repite, siempre el humor funciona igual. Parece como que tiene su propia dinámica, independientemente de la técnica o de la disciplina que se mueve. Y allá en el 95, Eso 96, pienso. cuando vos empezaste con los malabaristas del apocalipsis, ¿tenían idea de lo que era el payaso? ¿Tenían idea de lo que era un Augusto, un Tony? ¿O era que ustedes estaban así en carrera? No, teníamos otros modelos, un poquito, porque eso es lo primero que aprendés, para aprender el juego de la contradicción, el juego de los dos payasos que uno da pie y el otro remata, el bobo y los tres chiflados. Pero nosotros teníamos otras capas habíamos visto otros humoristas, eh, y se daba de hecho una relación Tony Augusto entre todos nosotros que era permanente. Pero para que te des una idea, en una temporada se nos rompieron los micrófonos y hubo que hablar mucho y se llenaba de gente, había que gritar para hablarnos. Y quedé mudo, pintó un frío, quedé mudo, así que durante una semana actué sin hablar. Y esa vez era el modelo de los hermanos Marx, donde uno de ellos es sordomudo, uno de ellos es mudo, mejor dicho. Bueno, lo mismo. Y teníamos ese modelo, otra capa más que agregábamos. ¿Y te gustó Entonces ser mudo? éramos una capa de los tres. Sí. Otras veces, hasta que Pablo, me acuerdo que me dijo, ya estoy podrido, necesito que hables por carga
fonética la estoy poniendo yo. Dije, listo, terminó, claro, tiene razón. Pobre, el tipo tiene que hablar solo y yo lo único que hago es mímica. Entonces Tenía que hacer eso. empecé a Tenía que hablar de darse ahí. vuelta y no, pero funcionó bien, a mí me encantaba. ¿Y podremos llegar a ser un trío donde yo no hable? Es raro. Me gustó el desafío, pero había una cuestión técnica donde era verdad, todo tenía que hablar. Entonces, y después llegué siempre mucho los tres chiflados, mucho. Una capa de los tres chiflados, como los tricicles en Francia, grupos con los que habíamos visto y identificado, pero nunca los Midachi, ni nada por ese lado. Ni Éramos nada por ese bastante lado. chetos, todo bastante. Sí le luteé. Sí, bastante chetos. ¿Eh? Sí le luteé. Decime. Los Le Luthier nunca No, eso digas. es alto. Ah, sí, Ah, claro. Y jugaba varios shows en vivo y en todas edades y siempre morí de la risa. No, muy difícil eso. Ya era muy arriba. Creo que buscamos por ese lado en un momento, pero es muy difícil. Eso Mauri, es como la unidad del humor. se entrecorta bastante, pero Decime. bueno, te voy escuchando al menos. De última de Spotify debe estar saliendo perfecto, lo que te están siguiendo a través de YouTube. Por ahí se le debe estar complicando, pero es conexión solamente eso. Mauri, ¿qué es para vos el humor, si lo tuvieras que definir? A nivel el humor, a nivel técnico, es provocar el choque entre dos entidades que al colisionar funcionan como en un acelerador de partículas. Cuando chocan, producen una explosión y que se traduce, que se expresa en risas. Eso es lo que debe suceder biomolecularmente, hablando. La Sí, razón por la que nos reímos de determinados chistes, el humor, que es eso. Y a escala más emotiva es uno de los mejores medicamentos para tener una vida sumamente feliz, larga, placentera y eh, plenamente sabrosa. El humor ¿qué te es gusta muy más? importante. ¿Qué te gusta más, hacer reír o reírte? Ah, las dos cosas. Las No, pero dos tenés que cosas. elegir una. Hacer A ver, elegir reír una. un rato ego. No, también mucho cuando estoy ensayando de lo que hago y lo imagino. Tengo que hacerlo varias veces para no controlar la risa. Y aparte, son muy contagiosas, exige un trabajo mental muy rápido también, en el que tenés que estar muy atento, pero en el eras. Porque uno tiene Se que cortó quedarse en el bastante, piso de risa, lo que te ahí no te escuché. sale. Se cortó bastante, ahí no te escuché. Sí, repetilo de vuelta si querés. Y Está ahora complicado el internet. Está complicado el internet en el día de hoy. yo no tengo nada que ver, no No, provoqué no. este boicot, Yo no si lo es un estoy pagando. chantaje, estoy afuera. Yo no tengo nada que ver, yo no lo pago. No, yo nada que ver. No te alcancé a escuchar lo último que Decía decías. que yo no me acuerdo, tampoco, estaba improvisando, pero era sobre ¿Qué te gustaba más, hacer reír el tema del o impacto. reírte? Ujú. Ah, sí, entonces hablaba de mi afortunado ego. No, me es indistinto, me gusta mucho. Una de las razones por las que doy talleres es porque me gusta reírme mucho de lo que veo en los que participan de los talleres que doy de humor. Pero, y también los espectáculos, obviamente. Y cuando es así, lo recontra celebro. Me encanta. Y
la única razón por la que hago reír es porque me hace muy feliz también después, y bueno, tiene repercusiones sobre el ego, la vanidad de nosotros los artistas, ¿no? Que siempre está presente, diciéndonos, haz que te aplaudan, haz que se rían con lo que dices, sí, ya va. Y contás un chiste y te quedás como bien inflado. Te escuché hablar en algunas entrevistas por internet o por canal de televisión del bufón. Sí, en un momento me especialicé con el tema del bufón, un personaje. Fue a raíz de un espectáculo que se llamaba El Circo del Horror, con mi amigo Nacho, más un circo de los que se hacía en esa época y que se puso de moda, un circo del horror, y me dijo, tenés que hacer el payaso asesino, ok, vamos a ver qué onda. Y así que ahí estuve estudiando bufón, yo había visto en el 2009, lo había revisado cuando en España, y de pronto descubrí que buena parte de la cantidad que se dice sobre los bufones tiene que ver con que era, en definitiva, era el payaso. El payaso es un personaje moderno considerando que aparece en 1850, 1830, el tipo nariz roja y hace reír y se cae. Ese personaje. Y antes había bufones. Y a eso sumale que el humor antes era diferente. Ahora, repito, por cuestiones de derechos humanos, cuestiones de ideología de género, cuestiones de... Está muy... El humor actual no es el mismo que hace 150 años, pero incluso no es lo mismo que hace 1000 años. Antes, reírse de un jorobado porque tenía una joroba era sumamente cómico. Y si encima el jorobado bailaba algo o cantaba, era muy cómico. La gente era muy ingenua para reírse. La burla de esas personas y por parte de esas personas el dejarse burlar era una actividad, se generaba un círculo, un espectáculo callejero. Y ir ganando cosas y encima poniéndole mi experiencia personal, juro que los bufones eran artistas callejeros que hacían reír. Tengan una deformidad, tengan una habilidad, tengan historia, y que hacían reír. Básicamente era que. Y ahora hay una especie de traducción de estos fenómenos donde el bufón es una persona completamente mal deshecha, formada, deformada, con ropas que no están ni lindas, es como el mundo bizarro. Entonces, en realidad me di cuenta con que tenía que ver con que esos bufones, esos payasos, antes de que eran pobres. Eran pobres, no tenían para ponerse ropa. Y la ropa, muchas veces con la que actúan, estaba rota. Tenían muchas características de eso. Entonces me parece que es una proyección moderna, lo que se está viendo actualmente de Buffon, es una proyección moderna de un fenómeno que yo conozco muy bien, de los artistas callejeros, cuando son muy pobres, o cuando ponen en juego su fealdad, su deformidad, su cambio de actitud, sus capacidades de actuación. Todo basado en un humor que ahora no hay. Y eso me resultó muy interesante y muy rico, porque parece que no es que no tenían técnica, los tipos tenían una técnica. Y explorar esa técnica es apasionante, porque aparte hay registros en la literatura que nos llega hoy en día, que viene desde la Edad Media o del Renacimiento, Quevedo, Lope de Vega, Shakespeare, está lleno de bufones, está lleno de esos payasos, está repleto de esos personajes. Todo el tiempo están. Entonces, si tuviera que decir, si tuviera que nombrar y ver qué. Si tuviera que nombrar ¿Cómo? 3 diferencias fundamentales entre el payaso y el bufón, ¿cuáles serían? 1, la nariz roja, 2, la vestimenta,
Y 3, no tenía pie remate. O era bastante más libre, me parece. Era solamente de pronto hacer asustar a la gente, hacer reír y ya, nada más. Pero básicamente eso. Sospecho que habría que estudiar por qué aparece la nariz roja en los payasos. Yo creo que tiene que ver con un borracho. Es la Con un borracho, caricatura de un borracho, la de un historia que cuenta alcohólico. que exactamente. Es, creo que los dos estamos hablando de la De misma, un que tipo que le salía de la sangra la pista. nariz. Sí. Estamos hablando los dos al mismo Eh, tiempo, me parece. eh, Estamos complicados con el día de hoy del internet. Sí, creo que estamos hablando en los un dos de lo momento. mismo. Dale, habla. Creo que la definición de bufón, creo que la definición de bufón es esa, los payasos antes de que existan los payasos. Es decir, los tipos que hacían reír y que lo hacían poniendo en juego su propia vida personal. Eso me parece muy ético, interesante, porque es como conocer los clásicos. Es una onda de revisar los clásicos, que para los que nos gusta estudiar teatro y ver de qué se trata, es una cosa muy rica, está repleta de elementos. Descubrir textos donde citan a bufones, y entonces estudiar en qué contexto, por qué este bufón retaba al rey. Un bufón que retaba al rey. Imagínate a Mauri a criticar a Alberto Fernández, a hacerle burla. Eran tipos de los reyes, pero parece que tenía uno, que todos los reyes tenían un bufón que tenía la libertad hasta cierto punto, como el carnaval, como una especie de carnaval. El bufón podía criticarlo, observarle cosas, hacer chistes con vida. Pero solo ahí. Delante de él. Vale. Sí, tal vez hasta ahí yo. No creo que, por ejemplo, los puedan acusar de traidores, acusar a un rey de traidor al reino. Por ahí hablaban de su privada, de esa parte que todo el mundo conocía, de un rey que tenía amantes, o que una batalla que ganó, que se adjudicó que ganó, pero que en realidad todos saben quién la ganó, no la ganó él, la ganó su hermano menor, ponele. Chistes de ese tipo, me los imagino. Pero bueno, son especulaciones sobre el tema. Es riquísimo, más que nada a nivel teatral. Es muy rico el tema. Mira, ya en el final, así no se nos va tan larga, siempre tratamos de ir redondeando en la media hora. Solamente te voy a decir que me digas cuál fue tu mejor función y cuál fue tu peor función. ¿Sí? Seguramente alguna te acordarás por algún motivo, por algo en particular, tu mejor función y cuál fue tu Mi peor. mejor función, no recuerdo funciones muy lindas. Déjame ubicarme. Sí. Una, tiré el diablo. Tiré el diablo y le pegué a la paloma. Y la paloma se murió delante de todos los nenes, delante de todos los nenes, todos los padres, porque cuando yo tiraba el diablo, las palomas se espantaban, pero jamás había pasado nada. Esta vez una paloma se cruzó y justo cuando yo tiro por primera vez el diablo, le pegó y se recayó, muerta, ahí al lado la tuve, me quería matar. Tuve que... Me costó remontar la función. Es de las funciones que no me olvido más. Y otra... ¿Qué hicieron con la paloma? No, tengo varias malas. Tengo recuerdos de un Teddy de la Buena en el Galpón B, un personaje que yo hacía, un cantante que usaba mis canciones humorísticas, algún día lo tendré que volver a hacer, una especie de Fito Páez, alcohólico, una mezcla de bien noventosa, y me acuerdo de una en el Galpón B que fue muy, muy buena, muy divertida,
que fui muy feliz y que inventé un montón de chistes que después incorporé al repertorio de Teddy de la Buena, así que la recuerdo muy bien. Y muchas con los malabaristas del Apocalipsis, muy divertidas también. Muy divertida. Bueno, Todas Mauri, cosas no... muchísimas gracias por haberte copado charlar un ratito con nosotros. ¿Algo para agregar en el final? ¿Andás haciendo el interior ahora? Estuve haciendo temporada con la gente del Circo con Pérez en Los Molles y me encantó, me gusta mucho la zona, me gustaría venir a dar talleres de humor teatral, seminarios de 3 días, que es lo que yo venía haciendo, que aparte me den una buena excusa para seguir recorriendo la zona, Córdoba en especial, que es buenísimo, me encantó. Y yo vine a Córdoba. De nene, mis viejos me mandaban a una colonia de vacaciones en Unquín. Que yo conozco Córdoba nene. Venía a... ¿Se cortó? ¿Sigo? No, sí, ahí ¿Sigo? está, dale. No, dale, perfecto. Se corta por ahí la transmisión tuya. De chico venía a Unquillo. De chico venía a Unquillo, colonia de vacaciones. Y después mis viejos varias veces vinieron a Mina Clavero y a Ría Ceballos a vacacionar conmigo. Así que la tengo re presente. Después dejé de venir. Obviamente ya había venido mucho. Estoy emparentado con mi infancia. Y medio que ahora me repegó, porque obviamente ahora de grande lo asocio a un momento muy feliz de mi vida, que tranquilamente tiene que ver con el relieve que tiene Córdoba. El privilegio de tener esas montañas y todo eso, no son ni muy altas, pero tampoco muy bajas, y tienen una energía terrible. Así que quedé muy impactado y espero que se siga repitiendo y que sigan apareciendo excusas para seguir tocando rock and roll por ahí, en Córdoba. Mauri, te mando un abrazo, quédate conectado ahí, nos saludamos por privado. Gracias. Dale, querido.